Vamos a continuar con el estudio del yoga de los sueños y del dormir. Vamos a sentarnos en una postura de meditación y vamos a traer toda nuestra atención a este momento presente. Sentimos los latidos del corazón y todas las sensaciones físicas. Como el contacto de la ropa con la piel, la temperatura del espacio en el que estamos, del aire. Y cómo ese aire entra por nuestra nariz, recorre el cuerpo y sale. Sentimos cómo cambia la temperatura desde que inhalamos hasta que luego exhalamos. Llevamos ahora la atención a los sonidos, sonidos a nuestro alrededor, del ambiente, de la calle. Los escuchamos sin seguirlos. Los dejamos estar. Vamos a hacer ahora las 9 respiraciones de purificación.
Visualizamos adelante nuestro un punto a unos 45 centímetros de distancia hacia abajo, manteniendo la boca y los ojos entreabiertos, y quedamos enfocados en este punto. Si estuviéramos sentados en el piso, mirando a una pared, estaríamos centrados en el punto en el que se unen la pared y el piso. Podemos visualizar a la letra A y vamos a hacer la práctica de Shiné o Shamatha. Enfocamos en este punto, manteniendo la atención en él y reconociendo los pensamientos que van surgiendo al mismo tiempo, y observándolos los dejamos ir y observamos el espacio desde el que surgen los pensamientos y el espacio en el que los pensamientos se disuelven. Volvemos una y otra vez la atención al punto y seguimos observando el surgir y el deshacerse de los pensamientos. No seguimos a los pensamientos y a las emociones. Simplemente nos relajamos.
Visualizamos que desde nuestro corazón, desde el canal central, sale una sílaba A y aproximadamente a medio metro de altura sobre nuestra cabeza, esa A se transforma en Tapiritza o la deidad de tu devoción. Sentimos la presencia de Tapiritza, de la deidad. Visualizamos que desde el corazón de la deidad surgen las sílabas Ram, Yam, Mam, fuego, viento y agua. Y estos tres elementos, estas tres sílabas llegan hasta nosotros y nos purifican por el fuego, por el aire o el viento y por el agua. Visualizamos que desde la frente, garganta y corazón del gurú, con la sílaba A en la frente, Om en la garganta y Hum en el corazón, la sílaba A como corriente de luz blanca sale de la chakra de la frente de la deidad y llega a nuestro chakra de la coronilla y hace de nuestro cuerpo el cuerpo iluminado de todos los Budas. Desde la garganta del gurú emerge una corriente de luz roja con la sílaba Om, que toca nuestra garganta y hace de nuestro habla el habla iluminada de todos los Budas. Desde el corazón del gurú, con la sílaba Hum, sale una corriente de color azul y llega a nuestro corazón e inmediatamente hace de tu mente la mente iluminada de todos los Budas. Visualizamos que el Yidam empieza a descender, disminuyendo su tamaño, llegando a tocar nuestra cabeza, siendo del tamaño de un puño. Entra por el canal central y sigue descendiendo y disminuyendo su tamaño hasta llegar al chakra de la garganta y luego al chakra del corazón. Al llegar allí, tiene el tamaño de un tigre. Disolvemos la mente en la mente del gurú. Y por un instante permanecemos en el estado no dual. Visualizamos ahora a Yeshe Walmo surgiendo delante de nosotros como la gran madre protectora.
y visualizamos el espacio en el que estamos, lleno de dakinis, de deidades protectoras del sueño y del dormir. Visualizamos centenas de dakinis de color verde, cuidando nuestra casa, nuestra habitación, nuestro espacio en el que vamos a dormir. Visualizamos que también nos cuidan en nuestro día a día, en nuestras actividades, trabajo, a nuestra familia. Sentimos esa sensación de protección y continuamos relajándonos. Vamos a hacer ahora el mantra de Yeshe Walmo. So Mamara Yotsa, So Mamara Yotsa, So Mamara Yotsa. Vamos ahora a la lectura del libro. Este es el cuarto ciclo de yoga de los sueños y del dormir. Vamos a comenzar este ciclo leyendo paso a paso, con calma, discutiendo y debatiendo todo lo que vaya surgiendo. Prefacio del editor a la segunda edición. En 2020, en el inicio de la pandemia de COVID-19, alguien de Shambhala Publication envió un mail a Tenzin Wangyal Rinpoche sugiriéndole una segunda edición del libro Los yogas tibetanos del sueño y del dormir, que pudiera contener algún material nuevo o un nuevo capítulo. Debido a eso, el libro terminó siendo reescrito. Muchos de nosotros hemos practicado y aún practicamos con la primera edición del libro, que tiene el mismo nombre que este. Cuando Rinpoche fue a preparar la nueva edición, en el año alrededor de 2022 se editó y en 2020 comenzó a hacer ciclos de retiros de yoga de los sueños, de dormir. Eran retiros por internet y duraban una semana más o menos. Y él solía enseñar por una semana yoga del sueño y por una semana yoga del dormir. Y a partir de esos retiros y de toda su experiencia a lo largo de tantos años, a partir de eso preparó esta segunda versión que tenemos ahora. Entonces los dos libros, primera edición y segunda, son parecidos. A la vez la segunda edición tiene enseñanzas nuevas y tiene una nueva manera de enseñar. Esta primera edición se escribió en los años 80, cuando él empezó a enseñar en Occidente y empieza a entender cómo funcionamos los occidentales, cómo es la relación entre nosotros y los lamas. Y en esta primera edición se nota una manera de enseñar muy vinculada a la enseñanza como era la enseñanza tibetana. Su maestro Yonzin Rinpoche le sugirió de abrir estas enseñanzas para Occidente.
Él hace eso en la primera edición de la manera más tradicional. En la segunda edición, también por indicación de sus maestros, él presenta medios diferentes para que nosotros, después de 30 años de él enseñar estos yogas, para que podamos tener un acceso más fácil a las dos prácticas. El editor le pidió que reeditara con algún nuevo capítulo, con algo nuevo, y Rinpoche reescribió el libro. Quien estudió con esta versión, la primera, se va a dar cuenta que Rinpoche se vuelve cada vez más flexible en la manera de enseñar, expresando más amorosidad y más compasión en la medida que ofrece este nuevo texto. En estos comienzos yo acostumbro a reflexionar en el sentido de que lo que vamos a estudiar no es un texto cualquiera. Con lo que vamos a tener contacto no es algo común, porque es una lectura espiritual. Y en este tipo de lecturas, el texto precisa ser más que un libro. Necesitamos reconocer en él las palabras iluminadas. Si nosotros generamos devoción hacia Rinpoche, hacia el texto, vamos a poder tener o realizar la conexión que la tradición tibetana tanto respeta y reverencia, que es la conexión devocional con quien enseña, con las imágenes, con los textos y con los relicarios. Personas tibetanas, al ver al maestro o maestra, no es que representa a la mente iluminada, directamente ve a Buda. No ven el símbolo, directamente ven que es. Y el libro no es cualquier texto. Son las palabras iluminadas que nos llevan por el camino de la realización. Estas enseñanzas son profundas, extremadamente raros, inusuales, muy poco enseñados aún dentro del Tíbet, profundos, raros y conducen directamente a la iluminación. No debemos simplemente usar el texto como cualquier otro libro o como quien busca y salta de un libro a otro en una búsqueda. Y uno se va tomando un poco de aquí, un poco de allá. Cuando hablamos de este libro, se trata de tomar el libro como quien encuentra en este texto una puerta de salida al sufrimiento, una puerta de salida del samsara. Por eso, este texto debe ser para nosotros lo que representa nuestro camino espiritual, nuestra vida, nuestra toma de decisiones dentro de una perspectiva espiritual muy específica. Rinpoche es muy compasivo también en esto y dice, si ya tienes una deidad, puedes practicar con ella.
Lo importante es desenvolver la devoción. La devoción es como cualquier niño que en un momento de apuro recuerda a su madre y recurre a ella para su ayuda. Lama significa madre. Nosotros recurrimos al lama, a la madre, a Ma. Recurrimos a quien tenemos devoción. Es un punto fundamental, porque en la tradición Bon, la devoción es un atajo. Obtenemos la realización por dos caminos. Uno, Dzogchen, que es el conocimiento del estado natural de la naturaleza pura de la mente, experiencia directa de la naturaleza pura de la mente. Pero nosotros somos practicantes inferiores. Y como practicantes inferiores, nosotros podemos hacer una buena práctica y luego no conseguimos integrar a la vida cotidiana. Entonces nosotros recurrimos al lama, a Tapiritza o a la deidad y confiamos. Como practicantes inferiores, nos van a pasar diferentes cosas, vamos a estar cansados, vamos cansadas, vamos a querer dejar la práctica. Eso es normal y no hay que preocuparse. Simplemente hay que seguir y observar la mente. Cuando ya estamos que no queremos practicar más, ahí hay algo que necesita ser observado. La práctica es una destruidora de errores, de egos, y el ego no quiere ser destruido. Y así vamos caminando. Este libro necesita ser para nosotros durante este estudio mucho más que un guía. Precisa ser aquello que construye nuestra vida espiritual en el camino. Precisa ser como una herramienta, como un arado para un agricultor. Ese arado es como lo que habla del trabajo, del conseguir la comida, del trabajo en la tierra con el sol. Este libro es como sería un cáliz en la mano de un sacerdote o como el objeto de trabajo de un pintor, de un agricultor. Y si por momentos sentimos rechazo por el libro o el estudio, precisamos verlo también como un pañal de un bebé. Una madre ve el pañal de su bebé con mucho amor, con 9 meses de haberlo gestado, toda una vida siendo construida. No ve la suciedad. La primera edición surgió a partir de enseñanzas orales dadas por Rinpoche en California y Nuevo México, y fue escrita durante varios años. Fue publicada en 1998 y traducida para 25 idiomas, y luego muchos más fueron solicitados.
Esta segunda edición incorpora enseñanzas ofrecidas en retiros online a los participantes en distintos países durante la pandemia de 2020 y 2021. Rinpoche comenzó a enseñar en 1988. Ha enseñado a millares de estudiantes presencialmente y cada vez más por transmisiones online para lograr alcanzar a estudiantes de diferentes países que hablan diferentes idiomas. La esencia de las enseñanzas de Rinpoche es el Dzogchen. Eso es importante. Nosotros pasamos por el Tantra, pero esencialmente vamos al Dzogchen. Yoga del sueño y del dormir nos llevan al camino Dzogchen. Eso no cambió, pero con el tiempo, en respuesta a las preguntas de sus alumnos, se fue articulando la manera de tornar a las enseñanzas más claras y accesibles. Este cambio fue integrado a esta edición. Los cambios con respecto a la primera edición están destacados, ya sea cuando se alteran los pasos de alguna práctica o se piden explicaciones. La sección de yoga del dormir no tuvo muchos cambios. La principal modificación es en el yoga de los sueños. El uso de la mayoría de las palabras tibetanas y sánscritas está en itálico, bueno, eso es para quien lo lee, en papel, y estas palabras en tibetano estarán luego encontradas en un glosario al final del libro. Ahora vamos a pasar, página 19, al prefacio de la primera edición. Muchas veces, en las tradiciones tibetanas, hay como distintas versiones, y cuando vamos a recibir algún ciclo de enseñanzas, va a venir de cierto linaje, de cierto monasterio, depende un poco de quién lo enseñe, de cuál es la intención de esa enseñanza. En la página 19 dice Rinpoche, un dicho tibetano afirma, se debe explicar el linaje y la historia para eliminar las dudas acerca de la autenticidad de la enseñanza y la transmisión. Por lo tanto, comienzo este libro con una pequeña historia de mi vida. El linaje ininterrumpido del Yun Drumbom nos remontan a Tompa Shenrab y luego a toda una serie de maestros hasta Tenzin Wangyal Rinpoche. Maravillas de la mente natural, esto está más explicado. Nací después que mis padres huyeran de Tíbet. Las condiciones eran difíciles y mis padres me colocaron en un internado cristiano con la esperanza de que allí me cuidaran. Y esta es una característica particular de Rinpoche, de que él comenzó su formación espiritual en un internado cristiano en India. Tiempo después, mi padre falleció. Mi madre volvió a casarse con un lama Bom. Rinpoche venía de familia budista y su padrastro
era Bom. Tanto él como mi madre querían que yo me criara en mi cultura. Y entonces, a los 10 años de edad, me llevaron al monasterio de Dolanji y me ordenaron ahí como monje. Después de algún tiempo, fue reconocido por Lopon Sangye Tenzin Rinpoche como la reencarnación de Kyuntul Rinpoche. En el libro Maravillas de la Mente Natural está más explicado este tema y fue reconocido como este maestro, como su reencarnación, un renombrado erudito, maestro y escritor acerca de meditación, también conocido como astrólogo. En Tíbet occidental y en el norte de la India, era conocido como domador de espíritus salvajes y muy buscado por sus habilidades mágicas. Un rey local lo contrató, un rey del norte de la India. No podían tener hijos y le pidieron que los ayudase. Y así sucedió. Su hijo se llamó Birbhadra Singh y fue ministro de ese reino del norte de la India. A los 13 años, mi maestro raíz, Lopon Sangye Tenzin, un maestro de gran conocimiento, se preparó para enseñar las enseñanzas más importantes y esotéricas de la religión Bom. El linaje de la gran perfección, el Dzogchen, de la transmisión oral del Sansun. Aunque yo era chico, mi padrastro lo visitó a Lopon Rinpoche y le pidió que fuera admitido para recibir estas enseñanzas, que sucederían durante 3 años todos los días. Lopon dijo que sí, pero hizo un pedido, y es que tanto yo como los demás posibles alumnos le contáramos un sueño de la noche anterior al inicio de las enseñanzas. Así, él podría evaluar su aptitud. Este ciclo de enseñanza Dzogchen es el ciclo del Dzogchen del Sansun Ninchu, que nosotros estudiamos con el libro Maravillas de la Mente Natural. Este ciclo es el que Rinpoche recibió siendo un niño todavía. Y quien le enseña es Lopon Sangye Tenzin. Y quien completa la formación es su santidad Yonsin Tenzin Nandak Rinpoche, quien entró en el Paranirvana hace un año. Rinpoche tiene una conexión directa con estos dos maestros. Ese ciclo es una de las 3 grandes corrientes Dzogchen dentro del Bom. Tenemos el Atri, uno de los caminos, el Dzogchen propiamente dicho, y el tercero, que es el Dzogchen del Sansun Ninchu.
Y entonces el maestro les pidió a los alumnos que les contaran el sueño que habían tenido la noche anterior de empezar las enseñanzas. Algunos alumnos no se recordaban de ningún sueño y eso era una señal de obstáculo. Lopon hizo que ellos comenzaran sus prácticas de purificación y postergó el inicio de las enseñanzas hasta que todos los alumnos hayan tenido un sueño. Otros sueños fueron tomados como indicaciones de que ellos precisaban hacer ciertas prácticas. Por ejemplo, prácticas que fortalecieran su conexión con los guardianes del BOM. Nosotros aquí traemos la práctica de Yeshua y la hacemos para conectar y fortalecer la conexión con la deidad protectora. Yo soñé con un ómnibus que daba vueltas a la casa de mi maestro, aunque ahí no había ninguna calle. En el sueño, el conductor del ómnibus era mi amigo y yo estaba al lado de él dando los pasajes a cada persona que subía. En cada papel había dibujada una A tibetana. Acá podemos ver en el grupo Pablo tiene ahí la imagen de la A tibetana. Es una sílaba muy importante en la tradición, en las prácticas. La usamos mucho en las meditaciones y en las prácticas en general. Quien estudia Dzogchen sabe que el espacio azul, la base, la A, y los 5 colores o 5 luces de sabiduría puras son elementos importantes. Por eso la A tiene su centralidad. Esto sucedió en Dolanji. Yo no sabía que la A era un símbolo tan importante en el Dzogchen. Mi profesor nunca me dijo nada acerca del sueño, porque él actuaba así, hacía pocos comentarios de lo que era bueno, pero yo estaba feliz desde que me permitieron recibir estas enseñanzas. Es común en las tradiciones tibetanas que los sueños sean utilizados por los maestros para determinar si es apropiado que ese alumno reciba o no una enseñanza. Eso sucedió antes que yo empezara a practicar yoga de los sueños. Pero de alguna manera este sueño fue el inicio de mi interés en los sueños. Me impresionó cómo era tan valorizado el sueño en la cultura tibetana y en la religión Bon, y cómo a veces la información que viene del inconsciente suele tener más valor que la que viene de la mente consciente. Esto es importante en la práctica del yoga de los sueños y del dormir. De a poco vamos a ir aprendiendo que hay distintas
posiciones para dormir, distintos flujos de energía según los canales que más utilicemos, que hay tipos de energía. Y eso va a hacer que tengamos distintas clases de sueños, de sabiduría, de sueños comunes. Y dice Rinpoche, a veces lo que traen los sueños es más importante que aquellos que nuestra mente consciente trae. Los aspectos oníricos dicen mucho de nosotros. Luego de 3 años recibiendo las enseñanzas, antes de terminarlos, precisaba tener hecha la práctica de Powa. Entonces tardó un poco más de tiempo. Eso también lo cuenta en el libro de Maravillas de la Mente Natural. En esos 3 años hubo muchos retiros. Entré en la escuela de dialéctica monástica. El programa de estudios lleva entre 9 y 13 años y abarca todo el entrenamiento tradicional de materias comunes como gramática, sánscrito, poesía, astrología y arte, y también epistemología, cosmología, sutra, tantra y dzogchen. Durante el entrenamiento fui expuesto a una serie de enseñanzas sobre sueños y recibí las transmisiones necesarias para estudiarlos y practicarlos. Las enseñanzas más importantes están basadas en los textos del Samsung Ninshu o Tantra Madre de Sharsa Rinpoche. Tantra Madre es uno de los principales o el principal texto del BOM. Me fue bien en los estudios y a mis 19 años me pidieron que empiece a enseñar. En esa época escribí y publiqué un resumen de la biografía de Tompa Shenram Miwoche, el fundador del BOM. Luego me transformé en presidente de la Escuela de Dialéctica y por 4 años estuve muy ocupado en la formación y el desenvolvimiento de la escuela. En 1986 recibí el diploma de Geshe, que es el grado más alto en la educación monástica tibetana. En 1989, la comunidad de Dzogchen de Namkhai Norbu, en Italia, me invitó y viajé para Occidente. No tenía planes de enseñar, pero fui invitado a hacerlo. Un día estaba distribuyendo pequeños pedazos de papel para usarlos en una meditación de concentración. En cada pedacito de papel estaba escrita la sílaba A. En ese momento, el sueño de 15 años atrás, en el que yo entregaba el mismo papel a las personas que entraban en el ómnibus, volvió a mi mente. Fue como si ese recuerdo hubiese golpeado en mi cabeza. Estuve en Occidente hasta el 91. Recibí una beca para hacer investigaciones en una universidad. En 1993 publiqué mi primer libro en Occidente, Maravillas de la Mente Natural. Este libro
un libro de transmisión de Dzogchen muy académico. En este libro presenté las enseñanzas de la gran perfección Dzogchen de manera clara y simple. En el 94 recibí otra beca para proseguir la investigación sobre los aspectos lógicos y filosóficos de la tradición Bon en colaboración con la profesora Anne Klein de los estudios religiosos de la Universidad de Rice. Continué, por lo tanto, mi lado académico, pero también con la práctica, que siempre es más importante. Y seguí interesado por los sueños y su práctica. Mi interés no es teórico. Confío en la sabiduría de mis sueños. Y fui influenciado desde joven por las experiencias de los sueños de mis maestros y de mi madre, y por el uso de los sueños en la tradición Bon. He practicado el yoga de los sueños intensamente durante los últimos 10 años. Todas las noches, al irme a dormir, me siento libre. El tumulto del día llegó a su fin. Algunas noches, la práctica tiene mucho éxito, en otras no. Y eso es esperable hasta que la práctica sea muy avanzada. Todas las noches entro al sueño con intención de realizar la práctica. Y a partir de mi experiencia y a partir de los 3 textos destacados anteriormente, que ofrezco las enseñanzas de este libro. El yoga de los sueños es un apoyo fundamental en mi propia práctica y yo mismo he recurrido a maestros y yogis de Tíbet. Por ejemplo, la vida de Sharsa Rinpoche siempre me impresionó mucho. Fue un gran maestro que al morir en 1934 alcanzó el cuerpo de luz. Una señal de realización completa. Durante su vida tuvo muchos alumnos realizados. Escribió muchos textos importantes y trabajó para el beneficio del país en que vivió. Es difícil imaginar cómo él podría haber sido tan productivo en su vida externa, con muchas responsabilidades y grandes proyectos, que hizo siempre en beneficio de otros y aún así haber sido capaz de alcanzar la realización del cuerpo arcoíris. Consiguió hacer esto porque no era un escritor durante parte del día, maestro en otra parte y practicante durante las pocas horas que le quedaban. Su vida era práctica. Que él estuviera sentado en meditación, escribiendo, enseñando o durmiendo. Él relató que la práctica de los sueños era de importancia central en su práctica espiritual y fundamental para la realización. Eso también puede ser una verdad para nosotros. Vamos a hablar un poco de la importancia de Sharsa Rinpoche y del movimiento Rime. Él es quien trae este movimiento, que es un movimiento de integración entre las escuelas tibetanas de respeto mutuo. Nyingma, Kagyu, Gelugpa y Sakya son las 4 linajes de budismo tibetano, y la quinta escuela sería el Bon. Es muy importante este aporte de Sharsa Rinpoche, y él logró el cuerpo de luz o arco iris al finalizar su vida. Era un practicante Dzogchen, especialmente de Togyal, y son estos practicantes los que logran
transformar el cuerpo en luz de arco iris. é aquele praticante que consegue, ao final da vida, dissolver o corpo e converter todo o corpo em luz de arco-íris, que nós chamamos de corpo de arco-íris, né? Hay una diferencia entre cuerpo de luz y cuerpo de arco iris. Yo antes no había leído esto, así que no sé en este momento si él llegó al cuerpo de luz o al cuerpo de arco iris. Eso lo voy a investigar y en la próxima reunión lo voy a explicar. Ahora vamos a dejar un espacio para las personas que quieran hacer preguntas, comentarios. Gostaria de abrir a palavra, quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida. Yaluz es el cuerpo de arco iris. Sería el nombre en tibetano. Es la señal de plena realización de Dzogchen. El practicante, ya no más engañado por las ilusiones, libera la energía que compone el cuerpo físico en la hora de la muerte. El practicante entra conscientemente en la muerte. O corpo em si é dissolvido, restando apenas cabelos e unhas, e o praticante penetra conscientemente na morte. Alguien quiere hacer un comentario, pero parece que está el micrófono cerrado. Não ouço. Alguém ouve o Marco Aurélio? Eu não estou ouvindo, não. Ahora está. Não ouvimos. Ahora ya estamos escuchando. Quem está com o rosto, será que sou eu? Ahí está. No, temitas técnicos. Lo que quería decir, quería saber esta diferencia entre cuerpo de arco iris y cuerpo de luz. Primeiro, eu queria saber a diferença entre o corpo de arco-íris y además, o corpo de si las personas que consiguen esta realización siguen luego con el camino del renacimiento o no. La diferencia precisa la vamos a traer la semana que viene. También puede ser que haya diferentes maneras de abordar el tema, entonces es preciso estudiarlo bien. Como sea, lograr el cuerpo de arco iris es la realización final de la práctica de Tobial, que es uno de los caminos del Dzogchen, donde el cuerpo se disuelve porque ya no hay más distinción entre cuerpo y mente, energía y materia, no hay más dualidad. En cuanto al renacimiento en esos casos, muchos seres que lograron ese cuerpo de arco iris renacen en la perspectiva de Bodhisattva,
para llevar más seres al nirvana. Es un retorno para favorecer la iluminación de más seres. Então, o voto é a perspectiva do Bodhisattva. Ele retorna para que mais pessoas possam se iluminar e alcançar o estado de realização. También hay otros fenómenos asociados al cuerpo de arcoíris. Por ejemplo, muchos seres que han alcanzado este logro después suelen ser vistos en lugares diferentes y distantes entre sí. ¿Y podrías hacer otra pregunta? Es con respecto a un sueño que yo tuve. Como si tuviera algo de sueño premonitorio. Como pasó con Rinpoche, con los sueños de su papelito con la A, y que después eso se dio en su enseñanza en Italia. En mi sueño, yo soñé que llovía y yo buscaba algún lugar para refugiarme. Y no encontré, y entonces me mojé con la lluvia dentro del sueño, una lluvia fuerte. Y al día siguiente me pasó exactamente eso. Empezó a llover, yo buscaba un refugio, estaba en bicicleta y me mojé por completo. Y entonces pensé, esto es lo mismo que ocurrió anoche en el sueño. Puede haber sido una premonición de algo que iba a pasar. Es interesante. Para Kunshi, la mente natural, no hay pasado, presente y futuro. Es siempre presente. En un sueño de claridad, que es donde se dan los sueños premonitorios, es la base en la que se está expresando. Y en esa perspectiva, no es raro que la mente, que conoce todo, pasado, presente y futuro, simplemente traiga al sueño un elemento con características premonitorias. Muchas cosas que la base trae, nosotros no nos damos cuenta, no las reconocemos. Y quizá las reconocemos después, como esta escena que nos estás contando. Tenemos sueños premonitorios y muchas veces no somos conscientes. Si vos en ese sueño hubieras estado lúcido, podrías haber hecho parar la lluvia, o hubieras hecho aparecer un paraguas, o transformarías la lluvia en chocolate o lo que quisieras. Te divertirías, porque estarías lúcido. Las enseñanzas dicen, podés estar consciente, pero un paso es estar consciente del sueño y otro es el transformar el contenido del sueño. También podemos entrar en el sueño sin querer cambiar nada, pero sabiendo que estamos soñando, que nos estamos mojando con una lluvia de sueño, y sabiendo que de todas maneras la base se está manifestando y ella no tiene diferencia entre pasado, presente y futuro. A veces hay practicantes que le piden a su maestro información o que
que le dé alguna orientación y el maestro le pide que traiga una prenda de ropa para tener la energía de esa persona. Y hay sueños adivinatorios a partir de eso. Y eso tiene que ver con una conexión con la base, que es amplia, que es abierta y que está toda ahí. También hay una forma especial de cómo irse a dormir, con qué visualización, para que todo lo que está, esa información de la base, surja en modo consciente. En tu sueño te acordabas del sueño, pero no estabas consciente. ¿Está bien la respuesta? Gracias. Otra pregunta es, ¿con qué sueños vamos a trabajar? Tengo entendido que en una noche tenemos muchos sueños. Según el libro de la primera edición, hay 4 etapas durante la noche. Nos vamos despertando y volviendo a dormir. Cada vez que nos despertamos, hacemos una práctica específica y diferente y vamos a tener sueños relacionados con cada una de las prácticas. Ahora, en este nuevo libro, Rinpoche nos pide una práctica por noche. Porque para nosotros puede ser un problema despertarnos 4 veces en la noche. Para las personas que están empezando a practicar estos yogas del sueño y del dormir, es importante escribir los sueños, tener un diario de sueños, es muy importante. Y para quien no recuerda los sueños, es importante antes de irse a dormir hacer el propósito de recordarlos y pedir al gurú ayuda, como lo hacemos en Guru Yoga, que nos ayude, en este caso, a recordar los sueños. Eso es muy importante. La conexión con el maestro como soporte. Otra pregunta es si un déjà vu es un sueño premonitorio. No precisamente. Puede ser que algo que hayas visto en el sueño se realice en el estado de vigilia, así como al revés. Cosas de la vigilia van a parar al sueño. En definitiva, todo es proyección de la mente. Y las cosas del sueño van a la vigilia y las de vigilia van al sueño, como algo normal. No podemos decir que todo déjà vu tiene que ver con el sueño. Pero los sueños premonitorios suceden como en el caso que contó recién Marco Aurelio. Y uno puede recordar cuando ha anotado que quizás tuvo un sueño en el que sucedió algo y después sucede algo en la vigilia más adelante. Muy bien. La semana que viene vamos a continuar a partir de la página 26 y empezamos en el libro propiamente dicho. Vamos a hacer ahora la plegaria de dedicación. Toda virtud pura, realizada por medio de las 3 puertas, dedico para bienestar de todos los seres de los 3 reinos,
habiendo purificado todas las aflicciones y oscurecimientos de los 3 venenos, que rápidamente podamos alcanzar el estado de Buda completo de los 3 cuerpos. Para o bem-estar de todos os seres dos 3 reinos, havendo purificado todas as aflições Por las bendiciones de las 3 joyas, de los Budas y Bodhisattvas, por la fuerza de la infalible verdad última, y por el poder de la meditación de nosotros practicantes, detentor de las enseñanzas, pueda tu vida ser muy larga. As 3 joias dos Budas e Bodhisattvas, pela força da infalível verdade última e pelo poder da meditação de nós praticantes, detentor dos ensinamentos, possa sua vida ser muito longa. Buenas noches, boa noite. Y nos vemos y nos encontramos la semana que viene. Boa noite, Até a próxima obrigado, vez. Denis. Obrigado, boa noite.